Bueno, nace en un cuaderno. Yo siempre siento que todas mis discos y mis ideas nacen en un cuadernito. Yo soy la fan de tener mi cuadernito y mi pluma ahí para anotar ideas, conceptos, palabras, sensaciones. Entonces empecé a hacer como un listado. O sea, empecé a sentir que ya venía, porque también es eso, ¿no? Uno por ahí tiene esas ideas para canciones o para otra cosa, y acá venía desde hace un tiempo ya cocinando la idea de un disco. Entonces empecé a escribir también como si fueran una lista de deseos. ¿Qué me gustaría? ¿Para dónde? Y me gustó mucho lo que me sucedió, porque luego de eso, esa hoja quedó como cerrada, digamos, pasamos a otras hojas, empecé a escribir canciones. Hablamos con el productor, que es Raúl Sotomayor, que vive aquí en México. Nos vinimos a México a grabar y yo traía como un puñadito de canciones, que no eran tantas como suelo hacer con otros discos, y también un deseo de probar componer con otra persona. Entonces lo conversé con Raúl y le dije, ¿qué tal si también probamos a hacer canciones juntos, aquí en el estudio, en el trabajo de preproducción? Así que yo venía con mis canciones que quedaron en el disco, más algunas otras que compusimos juntos con Raúl. Y luego de eso, cuando volví al cuaderno, como que me había olvidado porque había pasado tiempo, me dio mucha impresión porque sentía que se había cumplido como la lista de los deseos. Yo quería que sea un disco que combine el cine, algo de la literatura, el teatro, la música, que estuviera muy presente Latinoamérica, y a la vez que sabía que le quería poner la película porque quería relatar de una manera como más cinematográfica, incluso en los videoclips, y que las canciones las escucharan como si estuvieran viendo una película. Así que ese un poco fue el proceso. Bueno, el disco está integrado por 9 canciones, de las cuales ya salieron a la luz 3. Y justamente cuando hicimos los videoclips, un poco lo que yo hablaba con los directores y realizadores de los videos era que yo no quería hacer videoclips como si fueran de un músico o una cantante ahí haciendo el playback de la canción, sino que quería que hubiera un relato, que incluso se continuara. Y que estéticamente, pero no ser como que todos tenían que responder a la misma estética, sí que tuvieran guiños cinematográficos. Entonces la primera canción que sacamos fue Te Juro, junto a Kevin Johansen y los Mirlos del Perú, que fue para mí como tremendo honor contar con ellos cuando me dijeron que sí. Con los Mirlos nos juntamos en el Café Tacuba, ellos estaban girando acá, yo justo estaba también aquí, entonces nos juntamos en una mesa gigante a charlar de sus experiencias. Para mí era muy fuerte porque ellos son una banda de los años 70, en el 74 sacaron su primer disco, entonces era como tremendo honor contar con, no sé, son los Beatles de la cumbia amazónica, referentes del Perú y de Latinoamérica para el mundo. Y Kevin Johansen, que es un artista súper ecléctico, creativo, con un sentido del humor muy particular. Entonces para mí fue hermoso. Y con ellos trabajamos Te Juro, que fue la primera canción, y filmamos el videoclip aquí en México, ellos desde sus lugares, yo aquí en México, con la productora Flesh, que es de aquí, Guillermo Llamas Altamirano, el director, y ahí con una estética muy almodovariana. Y ahí presenté como al personaje, que es una actriz, no está haciendo playback cantando, sino que está en una situación. La segunda canción que sacamos fue Vos y Yo, que homenajea en el videoclip al cine de los años 40, está en blanco y negro, y que ahí aparece Pochito, que es mi perro, que está conmigo para todos lados. Y esa canción también habla de complicidades, entonces a mí me gustaba la idea de eso, de que mi cómplice de viaje, de irse así a darle vueltas al mundo en un auto, vaya a saber a dónde, era con Pocho. Y el tercer videoclip es de la canción Mala Mía, que es la tercera que adelantamos de este disco, junto a la Dame Blanche, artista tremenda de Cuba, radicada en Francia, y también con ella filmó desde Normandía, Francia, yo me fui a un pueblito en las afueras de Córdoba, que es mi ciudad, en una pulpería que es como un bar viejo, antiguo, del año 1929, con personajes de la zona y actores y actrices invitados, y quedó también muy bonito, que es como al punto al que llega esta mujer que salió del primer videoclip, que se fue de viaje con su perro y que llega a este lugar en la noche
y que hay una cosa medio mística y aparece la Dame Blanche, pero como de una manera medio surreal. Así que esas son, bueno, luego hay 6 más, ¿no? Pero estas fueron las 3 primeras que adelantan la película. Bueno, la película, la idea es que salga en mayo, el disco completo, estas 9 canciones. Puede salir un poquito antes, un poquito después, pero la idea es continuarle dando vida. Incluso si se filman videos, no necesariamente que sean como ahora, que era un adelanto y ahí nomás salía el video, por ahí eso se va generando. Incluso yo también como que en este disco en particular he dejado como un margen para la sorpresa. Entonces también me gustaría ver qué va sucediendo con el disco, cómo van recibiendo la película, ¿no? Cómo la va recibiendo la gente, entonces cómo sigue el relato, estar atenta a las devoluciones. Por ahí yo pienso que va por un lado, pero también me gusta cuando alguien me dice, ay, a mí me pasó esto, bueno, pegamos un volantazo y nos vamos para allá. Entonces como que me quiero dar esas libertades, va a salir el disco y después podemos seguir jugando con esta parte audiovisual. Y la idea es presentarlo por toda Latinoamérica, bueno, por todos lados donde nos inviten, ¿no? Pero sí es un disco con una impronta muy fuerte latinoamericana, entonces para mí sí sería importante viajar y recorrer lo que más pueda nuestro continente. Sí, llevo 22 años en la música, de los cuales los primeros 7, 8 fueron con mi primer proyecto que se llamaba Los Cocineros, que también liderábamos de alguna manera 2 mujeres, lo armamos entre 2 mujeres. Y luego se sumaron más integrantes, cómplices, creativos, con los que terminamos de como explotar esa banda, que fue muy bonita la experiencia y fue mi primer aprendizaje. Ya luego de ahí vino mi búsqueda como solista y todo lo que implicaba hacer eso. Y empecé a entender que también que el camino de solista en realidad no quiere decir que uno esté solo realmente, ¿no? Sino como que cambia la dinámica de trabajo en grupo, que uno vuelve a tener aliados y que eso es fundamental. Fundamental la gente que empieza a hacer equipo, que apuesta al proyecto, que al principio también cuando uno empieza y es más chico está como toda esa gente que siente afecto por el proyecto y que está ahí diciendo yo confío en esto y vamos a estar y te voy a apoyar y va, ya sean músicos, gente desde la prensa, de todos, los amigos que difunden y también la importancia del camino, de la continuidad, de las alianzas, de conocerse y hacer escena con otros artistas, con otras artistas. Para mí fue muy fuerte porque el mayor desarrollo de mi proyecto como solista, casi que podría decir que el nacimiento de mi proyecto como solista es en México. Por eso también en muchos lugares, a mí como conocían en Argentina, por ejemplo, conocían a Los Cocineros, pero como Sol Pereira empezó en México, Sol Pereira estaba más asociada con un artista de México que con un artista de Argentina, porque yo como que me clavé muchísimo aquí, sentí que se me abrieron muchas puertas, que me encontraba con mucha gente muy amorosa, que creía en el proyecto y que me hacía sentir confianza y de alguna manera participé de una escena muy rica, porque incluso hubo unos años, esto por ahí del 2010 al 2017, 2000, por ahí, sí, 2008 al 2017, que fue cuando estuve ahí en mayor efervescencia acá, venía gente también de todos lados, entonces era la escena mexicana que es súper fuerte, más un montón de gente de la escena latina que venía también aquí a intercambiar con la gente de aquí de México, y México siempre siendo súper receptivo, súper amoroso y abriendo como puertas, así que fueron años de aprendizaje, de caminar, de tocar en cuánto lugarcito había por aquí donde se nos abrían las puertas, y de mucho crecimiento. Bueno, la música desde que apareció y a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que no era algo abstracto o algo que yo hacía y después pasaba a otra cosa, digamos. De alguna manera es como, se transforma como en una forma de vida. O sea, hacer música, vivir de la música, viajar con la música, hacer canciones, como que a veces... o por lo menos yo lo empecé a vivir de una manera que sentía que requería tal nivel de dedicación en la que
como que todo pasaba por ahí, también uno se pone medio obse, ¿no? Yo digo, es como que me levanto con música, me acuesto con música y estoy todo el día con eso, ¿no? La verdad que también mucha gente, muchos de los lazos vienen por ahí, por más que no necesariamente sean músicos, pero sí vienen lazos, o sea, amistades, desde gente que le gustaba el proyecto y que me siguió hasta que se transformó en gente amiga, hasta colegas que hacen música, que tocan, gente que me ha dado clases, no sé, se transformó en algo que para mí es vital, ¿no? Es mi manera de pararme en el mundo, haciendo música, con canciones, incluso mi manera también de, cuando se me hace muy difícil, de defenderme o de salvarme un poco, porque a veces como siento que el mundo es muy hostil, ¿no? Y aparte de pensar siempre un poco como escape en la naturaleza, que me parece que es como el otro punto para mí súper importante, ir a un lugar donde pueda conectar con la tierra, con las plantas, con los animales. O sea, siento que esa es una descarga y la otra es completamente la música, escucharla, hacerla, que alguien la reciba y que me diga que le hizo bien. Para mí también es como muy emocionante cuando la gente me escribe y me dice que las canciones le hacen bien y que las han acompañado en momentos claves. Entonces yo digo, ay, qué hermoso, como todo redondito. De lo primero que llegó en mi adolescencia y que me cautivó y que me marcó y que siento que tiene mucho que ver con también con mi esencia, hasta musical podría decir, fue cuando leí la trilogía de Memorias del Fuego de Galeano, porque era un acercamiento como a toda Latinoamérica, con textos breves que hablaban de historias, que hablaban de leyendas, que hablaban de vivencias, que hablaban como de la gente que había peleado para independizar cada uno de esos países, o personajes que venían de la cultura, historias tan bonitas, que fue, para mí leer eso fue como fuertísimo, porque aparte me instaló el deseo de viajar por Latinoamérica y de meterme de lleno en su cultura. Y así, aparte empecé a hacer, o sea, empecé a viajar como a los 18 años por tierra, a recorrer, y para mí era increíble, ¿no? Como la cuestión referencial hacia estos libros. Otro libro que también fue muy fuerte para mí fue 100 años de soledad, de García Márquez. También me pasa que definitivamente hay algo del mundo de Latinoamérica que para mí es como súper atractivo, y lo que me fascinaba de eso era como también todo este universo del realismo mágico, donde de alguna manera siempre, pero que uno como latino lo vive en la calle, ¿no? Que dice, esto es como súper loco ahí, pero uno sale a la calle y la realidad supera siempre la ficción. Entonces, esta manera también que tenía de contar García Márquez en ese libro, a mí, que aparte me llegó en unas primeras vacaciones que me fui con mi mamá y mi hermana. Mi mamá así como hizo todos sus ahorros y nos llevó de vacaciones a un pueblito en Brasil, y nos fuimos las tres. Y yo me acuerdo de pasar tardes en una hamaca leyendo y devorándome el libro, también bastante chica, sí, pero vuelta loca con ese universo, ¿no? Así que ese fue otro de los libros que me cautivó muchísimo. Otro libro fuerte para mí también fue Rayuela, de Cortázar, que me pasaban unas cosas muy raras, porque aparte todo el tiempo, por momentos, como me involucraba emocionalmente, entonces había personajes que hasta me enojaban, entonces yo medio como que discutía con algunos personajes, los quería, los odiaba, y qué pesado es decir, pero me encantaba también la dinámica de poder leerlo de distintas maneras, como esta cosa del azar, de leer de una manera. A mí me gusta a veces como agarrar libros y abrirlo y decir, uy, esto que leí, esto me está queriendo decir algo, ¿no? Entonces pensar que el libro mismo ofrecía esa posibilidad de que leerlo a otra manera, y también no ser buen alumno, no ser tan disciplinado, leer de principio a fin, sino como jugar con esta otra dinámica, que Cortázar también tenía siempre esa cosa como más atrevida, y me gusta. Después ya más en la actualidad,
hay un par de libros que también que son más de ahora, digamos, y que me cautivaron. Uno es Las Malas, de Camila Sosa Villada, que aparte es amiga, actriz, cantante, todo, de Córdoba. Somos ahí de la misma provincia. Tengo como me une una amistad muy bonita con ella y también una gran admiración. Y cuando leí su libro, su novela Las Malas, así me voló la cabeza y también sentí como una conexión muy fuerte con este realismo mágico que tenía García Márquez en 100 años de soledad, pero a la vez me parecía un libro como que podía ser muy universal, Las Malas, y a la vez reflejaba tanto mi lugar. Yo decía, qué hermoso cómo lo cuenta, y qué duro, y qué esto, y qué lo otro, pero era como, wow, así como me voló la cabeza. Y un libro así fuerte, que de hecho tiene una relación directa con mi nuevo disco, y que leí el año pasado, es Tinísima, de Elena Poniatowska, sobre la vida de Tina Modotti, esta fotógrafa italiana, que también me lo devoré a ese libro, y me cautivó tanto el personaje, también me generó, como me hizo entrar en conflictos, la dureza, bueno, pensarla en su contexto histórico, en su momento, en su época, ¿no? Pensaba, o sea, que por un lado me generaba una gran admiración su disciplina, su militancia, y por otro lado decía, ¡qué dura! ¿Cómo no se dio cuenta? O sea, ¿cómo hubiera sido otra? Le insertaba en estos tiempos y decía, una mujer así con ese carácter tendría que haber sido también muy crítica de ciertos sistemas, por más que uno tenga afinidad. ¿No? Pero bueno, las historias de amor metidas, las historias con el arte, sus recorridos, sus viajes. Entonces al personaje que actúa en mis videoclips, que interpreto yo, pero que no soy Sol Pereira, para mí es Tina. Y le puse Tina en homenaje a Tina Modotti por ese libro que estaba leyendo también justo en el periodo que estaba grabando el disco y filmando los videos.